Hola, mi nombre es Juan Esteban Torres y el de mi compañero es Andrés Uribe Montoya, y en este video les vamos a hablar acerca de la revolución copernicana. Les vamos a hacer una breve reseña histórica acerca de lo que fue sucediendo hasta antes de que sucediera lo que conocemos como revolución copernicana y cuáles son las influencias que esta revolución ha tenido en lo que hoy conocemos como historia de la ciencia. Ok, para comenzar con la revolución copernicana, quisiera resaltar en el hecho de que el hombre es alguien de naturaleza curiosa y que intenta por lo tanto darle explicación a todos los fenómenos que encuentra a su alrededor, como el día de la noche, el paso de las constelaciones en el cielo, entre otras. En particular me voy a enfocar en los próximos minutos sobre la forma de la Tierra, el mundo en el que nos encontramos. Entonces, en un principio, personajes como Tales de Mileto pensaban que la Tierra era plana. Es una deducción pues, es intuitiva para la época pensar que era plana. También Anaximandro consideraba que la Tierra era, por ejemplo, cilíndrica, como se ve en esta figura, pero pues como sabemos, estos dos modelos son erróneos, pues no coinciden con lo que en realidad sucede. Entonces llegan las observaciones de Aristóteles y también, por ejemplo, la llegada de Cristóbal Colón a América, que son hechos que permiten demostrar que la Tierra es en realidad esférica. Entonces Aristóteles, mediante la observación de, por ejemplo, eclipses lunares o la observación del horizonte cuando se estaba navegando en el océano, él pudo concluir que la Tierra es esférica. El asunto con los eclipses lunares es que, por ejemplo, cuando se daba un eclipse lunar, la sombra que se proyectaba en la luna no era plana como se esperaría de acuerdo a la teoría de Tales de Mileto, sino que era una sombra circular. Esto da cuenta de la esfericidad, de la curvatura pues, que posee la Tierra. El asunto con la observación del horizonte cuando se estaban navegando en el océano es que se da este efecto visual que parecía que un barco o una isla o un continente se hundía o emergía del océano a medida pues, que uno se acercaba o se alejaba pues, del objeto. Este fenómeno de hundirse o de emerger se da entonces por la esfericidad de la Tierra. Otro personaje importante fue Eratóstenes, que mediante la experimentación muy simple pudo demostrar que la Tierra es esférica. Entonces, ¿él qué fue lo que hizo? Él, a partir de la primicia de que en la ciudad de Siena no se genera sombra a las 12 del día durante el solsticio de verano, a partir de esa primicia, él se paró en la ciudad de Alejandría y notó pues, que sí se generaba sombra en esta ciudad. Entonces, ¿cómo puede ser posible que en una tierra plana se genere sombra en una ciudad y en otra no? Pues la única explicación posible es que la Tierra tuviera una curvatura o que fuera esférica, pues como se ve acá, donde esta ciudad acá es Siena y los rayos del sol pues llegan perpendicular a ellos con un ángulo de 90 grados, y donde está la ciudad de Alejandría más al norte, y se ve que la luz solar llega con una inclinación sobre esta ciudad. Entonces él pudo calcular con trigonometría muy básica tanto el radio como el perímetro de la Tierra, que fueron medidas muy precisas y muy aproximadas a lo que se tiene comúnmente aceptado hoy en día. Entonces, en la época, la teoría, una vez se demostró que la Tierra es esférica, llegaron las teorías sobre cómo se componía el universo. Entonces aparecieron las teorías de Aristóteles y de Ptolomeo, que dicen que la Tierra se encuentra en el centro del universo, que son teorías geocentristas. ¿Qué planteaba Aristóteles? Aristóteles plantea la Tierra en la mitad y un montón de esferas simétricas que se encontraban alrededor de la Tierra. Una de ellas es la esfera estelar, que es la bóveda celeste donde están las estrellas fijas, y todas las demás son tanto el Sol como los planetas, al igual que la Luna. Se planteó de esta manera para poder explicar por qué la Luna, Mercurio, Venus, los planetas, el Sol tenían un movimiento independiente de las estrellas fijas, que es la bóveda celeste o la esfera estelar. Entonces todos tenían un movimiento independiente, cada quien se movía como de manera pues diferente. Y después llegó Claudio Ptolomeo y propone su teoría geocentrista, en la que se compone de deferentes y epiciclos. Los epiciclos son estos giros que da un planeta a medida que al mismo tiempo va girando alrededor de la Tierra. Entonces, estas dos teorías tienen deficiencia en explicar tres fenómenos: la retrogradación planetaria, el acercamiento o el alejamiento de un planeta,
y los cambios de velocidad. Específicamente la retrogradación planetaria es este fenómeno de zigzag que se da en el movimiento de un planeta, cuando va moviéndose y de repente se devuelve. Ptolomeo lo intenta explicar con los epiciclos, donde cada vez que se da un epiciclo se ve el movimiento retrógrado, pero estas aproximaciones no son del todo precisas. Ahora es cuando aparece Copérnico. Copérnico, ¿qué es lo que intenta? ¿Qué es lo que plantea, mejor dicho? Lo que plantea es poder solucionar esos tres problemas que mencioné: la retrogradación, el cambio de velocidad y el alejamiento del acercamiento, con su nueva teoría en la que él pone el Sol en el centro. Y esa fue la gran diferencia que planteó Copérnico: colocar el Sol en el centro. Entonces Copérnico saca una teoría en la cual él escribe, pues, en primer lugar un texto el cual él llama el Commentariolus, en el cual él plantea 7 postulados básicos acerca de, pues, de cómo está conformado el universo y de qué manera es que se dan los movimientos de los planetas. Entonces él propone estos 7 postulados, los cuales dicen lo siguiente. Un primer postulado dice que no existe un centro único para el movimiento de los cuerpos celestes. Otro dice que la Tierra no es el centro del universo, sino que más bien el Sol es el centro del universo y que todos los demás planetas giran alrededor de este, y que la Tierra puede verse como un punto en medio de todo el universo. También dice que el movimiento de rotación de la Tierra permite explicar cuáles son estos cambios que nosotros vemos en el firmamento, como el cambio entre el día y la noche. Y también pues que existe un movimiento de traslación de la Tierra, y que los movimientos retrógrados que ya mencionamos se deben básicamente a que la Tierra y los demás planetas también están rotando y girando, pues, alrededor del Sol. Este texto pues en realidad no fue como muy aceptado, porque pues en ese entonces se contradecía algunas teorías que habían acerca, pues, del universo, y que eran permitidas por la Iglesia debido a que no contradecían algunas cosas que estaban escritas en la Biblia. Por ejemplo, en un momento hubo un personaje bíblico llamado Josué que detuvo el Sol, y esto solamente se explicaba con el hecho de que el Sol fuera el que estuviese girando alrededor de la Tierra y no al contrario. Entonces pues esto de alguna manera trajo ciertas controversias, pero pues Copérnico siguió haciendo sus estudios y trató de hacer una demostración matemática para escribir un texto que él llamó el De Revolutionibus, en el cual, pues, plantea también ciertos postulados básicos, el cual dice que el mundo es esférico, pues la Tierra también es esférica, y que el movimiento de los cuerpos celestes es circular. Otros postulados son que la Tierra es un punto en el espacio. Es un postulado que coincide con uno de los postulados que está en el otro texto. Otro postulado que él propone es que hay más de un movimiento. Otro de los postulados son que el Sol está como en el centro del universo y que el mundo es finito. También tiene otro postulado con respecto a los movimientos retrógrados que se dan, que son debido al movimiento propio de la Tierra y a los movimientos de los otros planetas. Entonces quedan los otros postulados que de alguna manera, pues, no coincidieron, pero que de igual manera, pues, no impiden que se pueda, pues, hacer el estudio, o no se contrarían con la explicación que tienen hasta el momento de la forma en que se dan los movimientos de los cuerpos celestes. Estos postulados que quedan se pueden dividir en 2 tipos. Entre los 3 primeros, que explican la naturaleza esférica de la Tierra, que es básicamente pues el concepto de uniformidad de Platón, y los otros 2 postulados que explican la naturaleza, pues, del movimiento de la Tierra, donde se dice que no existe solo un movimiento, sino que hay más de un movimiento, que es el movimiento de rotación-traslación, y otro movimiento que se llama el movimiento de precesión, que básicamente dice, pues, que la Tierra también gira como en la forma en que lo hace un trompo, y que tiene una periodicidad de 26.000 años, y que cada vez que se completa un movimiento de estos se da un cambio astronómico en el universo. Entonces este texto, pues, también fue prohibido por la Iglesia cuando se publicó en 1542, por todo lo que ya se ha mencionado, pero llegó un momento en el que, tiempo después, gracias a algunas observaciones que se hizo por parte de Johannes Kepler, se pudo demostrar que el Sol sí estaba como en el centro, casi, pues, que en el centro del universo, y que los demás planetas giraban alrededor de este. Y luego, con algunas demostraciones de Isaac Newton,
pues también se pudo comprobar esto, y ahí fue cuando en 1822 se permite la publicación, pues, y además por parte de la comunidad científica la aceptación de estas teorías. Listo, entonces, ¿qué podemos concluir sobre la revolución copernicana? La revolución copernicana pues no es como solo el aporte de Nicolás Copérnico, sino el aporte de todos los grandes pensadores que apoyaron fuertemente esta teoría. Entonces se dice que, que fue la gran revolución, dado que permitió reformar la manera en la que se entendía el universo, permitió reformar pues, la forma en la que se pensaba en la época, y dio pie para lo que es hoy en día la astronomía, tal como la conocemos.